que hacer clic en un cuadrito ahí, pero no leí. Muy Ya bien, oye, empecé qué a bien. grabar. Muy bien, gracias a la señorita Monsalve. Estamos grabando la clase de hoy porque yo no he podido. En la clase anterior, Zoom me dijo que ya yo no tenía espacio para eso, para grabar. Y entonces, muchas gracias a Monsalve. Eh, Buenos días. Estamos llegando con 17 minutos de retraso. Bueno, menos, porque estábamos conversando, ¿no? Estamos hablando sobre el frío de Caracas en tiempos anteriores a los actuales. Eh, y estamos llegando a la clase de Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, hoy que es 3 de junio del 2024. Muy bien, por aquí hay más gente que quiere entrar. Velázquez y Velázquez. Em, entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Seguro que no lo saben. Bueno, según Canva, en la semana 3 tenemos que hablar sobre la mimesis, la verosimilitud, la apoiesis y la no sé cómo se pronuncia, profesor, pero eso. Picnic, picnic, tienes Pero acento. ajá, eso, sí, sí, temné. Y Pero mimesis dice también tiene acento. que es una ¿Sí? palabra griega que engloba tanto la idea como la del arte. Es lo que investigué porque de Ujú. verdad no conocía esa palabra y fue como que hay. Muy bien, muy bien. Yo no sé si vamos a llegar hoy a tratar el asunto de poiesis y tecné, pero bueno, después de hoy queda el miércoles, ¿no? Y además queda también mirar el video principal de la semana y algún material teórico que debe haber ahí. Eh, bueno, entonces vamos a ver, un momento. Es que estaba tomando fotos de los asistentes para, para no detenerme a pasar la lista. Estaba explicando en la clase anterior, creo que vale la pena que quede grabado, por si acaso algún estudiante no viene hoy y lo pueda ver, pueda escuchar esta explicación. Estaba explicando en la clase del primer año que siempre hay algún estudiante que me dice, profe, ¿usted por qué pasa la lista si después no hace nada con eso? Este, lo hago porque el reglamento de la universidad, el año pasado no lo hice, estaba asustado. El reglamento de la universidad dice que hay que pasar la lista, que es obligatorio. Lo que es más, el reglamento es tan eh, estricto, tan riguroso, estricto quizá no, pero riguroso en el asunto de la asistencia, que pone que en una clase de más de una hora académica, cuando termina la primera, el profesor tiene que detener la clase y pasar la lista otra vez para comprobar, para dejar registrados los nombres de los estudiantes que vinieron a la segunda hora. Y bueno, y si son 3 horas, entonces hay que pasar la asistencia una tercera vez. A mí me parece que eso es demasiado, y entonces, bueno, yo paso la lista una sola vez. Eh, y además, también, o bueno, por esa misma razón, nunca me han pedido que entregue registros de las asistencias, pero el día que me la pidan, lo tengo. Y eso es suficiente. El año pasado tuve todo el año sinvergüenceando con eso, y además no tenía tiempo como he tenido en estas 3 semanas, bueno, dos, de, de poner los numeritos en Excel. Pero el año pasado no tuve tiempo para eso y entonces no pasé la lista nunca. Pero este año estoy como más serio. Bueno, chicos, a ver, entonces, hoy tenemos que hablar, que no sé si podremos hablar mucho porque ustedes no han visto el video de la excelente clase que dio la profesora Machuca sobre este asunto. En realidad la especialista es ella. No han visto la clase sobre mímesis. ¿Cuál es el otro concepto? Lo estaba diciendo. ¿Quién era? Poiesis. Mimesis, verosimilitud, poesía et tecné. Verosimilitud, poesía y temné. Eso mismo. Miren, escuchen bien y miren la palabra que tienen ahí delante.
Mímesis. Tiene acento en la I, en la penúltima sílaba. Mímesis. Verosimilitud, poiesis. Poiesis. ¿Mm? Parece que fuera, parece que se necesitara una Y griega. Esa palabra es griega y además está escrita en griego ahí. Y sin embargo, la ponen con I latina. ¡Oh! Qué interesante, qué incongruente, también se podría decir, pero bueno, se escribe así en español. Me hace pensar en los libros de Aristóteles que siempre tienen términos en latín, ¿no? Tienen conceptos cuyos nombres siempre los hemos conocido como con la palabra latina, pero Aristóteles escribió eso en griego. Entonces hay como una incongruencia ahí. Y las otras dos palabras son, perdón, la otra palabra es tecné. Ya vamos a tratar de dilucidar esas palabras, porque hablando de las palabras y de su construcción y de y lo que nos inspira, podemos hablar de los conceptos también. En primer lugar está la mímesis. ¿Qué será la mímesis? ¿A quién se le ocurre algo? No estoy diciendo, a ver, lo que ustedes han estudiado sobre la mímesis, sino a qué les suena la Bueno, sencilla. El sencillo sonido de la palabra, ¿a qué se les a parece? mismo. A ver, ¿quién iba a hablar? A mímica. A mímica. Bueno, Bueno, imitación. lo que Tam- investigué es que dice, ajá, imitación, representación, expresión, similitud, el acto de presentar algo. Es lo que investigué. ¿Quién dijo todo eso que no estoy viendo ahorita? Un momento, haciendo Yo, trampa. yo, Ah, yo, yo, yo. Acevedo, como siempre, haciendo trampa. No, no, eso no es ¿Cómo que trampa. Estuvo trampa muy si bien. investigué? Escucha, escucha. Eso no es trampa. Está muy bien que hayas investigado. Ya te pierdes de decir, de escuchar una cosa linda que te iba a decir por pelear. Siempre peleando, siempre peleando. A ver, chicos. Lo primero que oí decir fue mimo. Se me parece a la palabra mimo. Después dijeron mímica, después dijeron imitación. Todo eso es correcto, todo eso está bien, está en esa palabra. Todas estas palabras, estos conceptos que mencionaron y los que mencionó Acevedo, los que ella investigó, todos provienen de la palabra mímesis, ¿no? Eh, es la imitación, pero más bien la representación. Ah, representación en el sentido en que uno representa algo cuando lo pinta o cuando lo dibuja, ¿no? O cuando describe algo. Por más preciso que sea uno, por más precisión que ponga uno en una descripción, nunca va a poder hacer que en la mente de la persona que lo oye aparezca exactamente la imagen que uno tiene en la mente, que la que uno cree que está describiendo con todos los detalles, ¿no? Así que es incomprensible porque el otro no se lo imagina como yo lo estoy imaginando, ¿no? Eh, claro que es comprensible, porque, bueno, las palabras no van a dar exactamente, exactísimamente eh, la fisonomía de la cosa o la persona que estás describiendo, ¿no? Las palabras van a dar una representación. Lo que no es representación es el objeto dado, o la persona dada, o el fenómeno dado, o lo que sea dado. Lo que es preciso es verlo en persona, verlo ahí con los propios ojos de uno. Te traes una foto y aunque eso tiene un grado muy grande de precisión, también es una representación. Una foto impresa, una foto en el celular, una foto. Siempre va a ser una imagen de, de la cosa o de la persona, no va a ser la persona. Usted tiene una foto de su mamá en casa, y más si es un retrato, un cuadro, una pintura de su mamá en la sala, y eso es un retrato, o sea, no es mamá, no, eso es una imagen que no es precisa. Además de que, por más precisa que haya sido, en el instante en que el pintor terminó de hacer la pintura, el instante en que el fotógrafo tomó la foto, ya mamá siguió cambiando y ya su rostro no es exactamente igual. Y pasa un año y ya, mira, ya se ven las diferencias. Pasan 10 años y uno dice, chico, mi mamá está vieja.
¿no? Ya no está como en la foto, no está como en el retrato. Y aunque la hayan embellecido y la hayan rejuvenecido. Bueno, si la rejuvenecieron se ve más la diferencia, ¿no? Pero es una imagen, es una imitación, una representación, una mímesis. En ese sentido es ficción, porque eso que está ahí en el mundo posible de de la foto, del retrato, de la pintura, del dibujo, en el mundo posible es solamente algo que es posible, no es que algo que es, no es algo que es real. En ese sentido es ficción, ¿no? No es exactamente ficción porque la señora existe, pero si nos limitamos al cuadro donde está la imagen, eso no existe exactamente en la realidad. Existe con una cierta semejanza. Es lo que pasa cuando uno escribe un poema sobre la noche. Lo que está en el poema, bueno, ni siquiera es oscuro, ¿no? Ni siquiera hay estrellas. Bueno, hay estrellas porque el poema las nombra, o puede ser que las nombre, pero habla de la noche, la describe de cierta forma, pero luego uno espera que sean las 6 de la tarde, las 7, las 8, la medianoche, y uno dice, caramba, chico, sí, se parece, pero se parece, no es que es lo mismo. Usted hace una película y usted dice, bueno, que esta es, vamos a decir, Cleopatra. Ok, sí, hay por ahí unos dibujos, el dibujo también es una representación. Hay esculturas de Cleopatra, que no estoy seguro de que las haya, porque Cleopatra cuando murió parece que quisieron desaparecerla de la historia, el gobernante siguiente. Ajá, hay unas esculturas que también son una representación. Sí, la muchacha que eligieron para hacer, la actriz que eligieron para hacer de Cleopatra, se parece. Uf, parece que fuera familia, que fuera hermana, que fuera hija de Cleopatra. Se parece muchísimo a la escultura. La actriz, bueno, la actriz no, la imagen que aparece en la película es también una imitación, aunque por supuesto es la imagen real de una persona real, pero no es Cleopatra, es una imagen de Cleopatra. Un cuadro, en una escultura, en un dibujo, es una imagen. Existe esa discusión con respecto a los cuadros de Bolívar. Uh, bueno, existe, ahora existe, sí existía antes también, antes de que se hiciera la exhumación de Bolívar y que se hiciera un cuadro y un busto y qué sé yo, que dicen que es la representación más cercana de cómo, de eso que está en la tumba. Antes también existía, pero existía la discusión acerca de cuál cuadro se parecía más, ¿no? Que se parecían bastante a algunos cuadros, ¿no? Uno escogía 10, 12 pinturas de 12 pintores que hubieran pintado a Simón Bolívar cuando Bolívar vivía, y uno decía, oye, estos 10, estos 12, 15 cuadros le permiten a uno imaginarse con bastante facilidad cómo puede haber sido Simón Bolívar de verdad, porque, que bueno, uno mira la nariz aquí y aquí y aquí, oye, es la misma. Aquí, se parecen muchísimo a aquellas que son igualitas. Eh, y uno mira los cabellos en esta, aquí, bueno, está un poco más viejo, pero de joven debe haber sido así, ¿no? Uno va viendo características y uno dice, "Bueno, este señor era así, porque bueno, Profesor, disculpe, los cuadros, aunque eran imprecisos, nos muestran muchas características que coinciden o que son muy semejantes. Pero todas son imágenes, todas son mimes. Incluso en aquel cuadro que pintó, ¿cómo era que se llamaba? No, lo voy a recordar dentro de un ratico, un pintor peruano, que Simón Bolívar dijo y dejó escrito que ese era el cuadro que más se parecía. No es que dijo, miren, es idéntico, es el que más se parece de todos los que han pintado y se lo regaló a su hermana mayor. Dime, Velázquez, perdóname. tranqui, me refería que si eso tiene que ver con el punto de vista de la persona en su momento. Sí, ya una vez que la obra está escrita, que la obra ha sido hecha pública, la obra de teatro, la obra pictórica, la obra poética, narrativa, lo que sea, ya una vez que es pública,
Sí, esto también entra el ojo del observador, también entra el ojo del espectador, del oyente, de lo que sea. Ah, sí, no he dicho, he dicho pintura, poesía, teatro, y no he mencionado canción. Ah, bueno, con poema entra canción, pero con música. También hay descripciones de cosas que uno, que uno consume a partir de una canción, que en realidad es un poema. Eh, pero siempre es una representación. Una vez que eso se hace público, entonces interviene la visión del que está oyendo, del que está mirando, del que siente cosas a partir de la obra. Pero en rigor, la, la mímesis nace del creador de la obra, ¿no? Es el que ha puesto el ojo para mirar la cosa y poner en el papel, o poner en el cuadro, o poner en el disco la, la imagen que él ve, ¿no? Es la imagen que él ve. Y en ese sentido, él es el espectador de la imagen, luego se convierte en el creador de la obra y luego vienen otros que son espectadores de la obra. Estaba levantando la mano, ¿quién? Tavares, no me acuerdo. Sí, ok. No sé, no, que yo estaba pensando Bueno, sobre el concepto. Acevedo, adelante. Ah, sí, Ok, sí, ok, perdón, sigue, perdón. sigue, Bueno, sigue. que en el caso de las obras, es cierto, porque cuando uno lee una obra, no todos tenemos la misma impresión de la obra, es decir, cuando leemos una misma obra, todos tenemos distintas formas de pensar, es decir, distintas formas de interpretar la representación que nos haya dado el autor. Yo creo que con eso se quiere referir la mímesis. El autor tiene una imagen en su cabeza y él la representa lo más fiel que él puede. Y cuando una vez que eso se publica, nosotros lectores pasamos a ser como ese observador. Y obviamente al hacerlo, podemos podemos dar una interpretar esa idea como el autor lo haya querido, pero nunca va a ser la misma del autor, sino que va a ser una de cada uno y bueno, unas van a estar más lejos, unas se van a acercar un poco más, pero eso creo que lo que hace interesante a la literatura, los distintos puntos de vista que podemos dar con respecto a una misma obra. Sí, e incluso cada una de esas visiones puede ir cambiando y de hecho van cambiando a medida que pasa el tiempo y que uno va teniendo nuevas experiencias y que va leyendo otros libros y viendo otros cuadros y otras obras de teatro, etcétera, ¿no? Y también depende de las cosas que uno cree y las cosas que no cree, y lo que ve y lo que tiene alrededor, dónde vive uno, ¿no? Y la edad que uno tiene, etcétera, y la edad que tenía el autor y los estudios del autor, etcétera. Pero son representación. Uno no puede creer que Romeo y Julieta son exactamente como lo pinta la obra, bueno, que los describe, si es que los describe, ¿no? Eso es lo que uno se imagina a partir de las palabras que pone el autor. Sí, todo eso es cierto. A ver, Acevedo, dígame. No, profe, yo lo que quería agregar es que también otra cuestión que leí es que en la antigua Grecia eso fue visto como la imitación de la naturaleza, con el objetivo de capturar la belleza, la verdad y la bondad del mundo físico, pues, que se refiere a la narración o narración de esa historia, pues, ya que se creía que el arte debería imitar la naturaleza y luchar por la apariencia de la veracidad, de lo que se quiere transmitir de eso. Sí, señor. Se suponía que el arte tenía que imitar a la naturaleza. Mucho tiempo se creyó eso. Imitar. Y cuando se dice la naturaleza, quiere decir todo lo que hay, que pueda ver el ojo humano, que pueda oír y lo que pueda sentir el corazón humano. No se dice corazón porque se suponía que uno sentía con el corazón. Ahora sabemos que no es con el corazón. Pero no importa, las emociones también son una realidad natural que podemos imitar mediante la literatura, la poesía, el teatro, etcétera, ¿no? La pintura, la escultura, etcétera. Porque uno ve una escultura, a veces no. La escultura también existe para que al mirarlas identifiquemos emociones, realidades, ¿no? Pensamientos, etcétera. La escultura también imita, el arte en general, imita algo que hay en la realidad o en la naturaleza.
Una cosa que hay en la realidad de la naturaleza es el hombre, ¿no? Y uno ve una escultura y ve el rostro del personaje que está ahí y uno se dice, bueno, esta persona está triste, esta persona está desesperada, esta persona, qué sé yo, lo que sea. Y también puede ver o imaginar a partir de la imagen, a partir de la mímesis, un contorno, un contexto, un lugar donde está, una situación en que está. Imaginariamente uno puede ver eso, porque la mímesis llega a tal grado de precisión que es capaz de darle al espectador o al oyente o al lector una, un cuadro más o menos preciso, con colores, con sonidos, etcétera, de lo que había delante de los ojos del creador de la obra, ¿no? Y no será lo mismo, porque quién sabe, a lo mejor no había árboles, pero la mímesis que hizo el autor, que creó el autor, hace que el lector vea árboles cuando lee el texto. O que el músico no tenía eh, no tenía el mar delante, pero bueno, hizo una mímesis tal del mar en su obra musical que el oyente oye la obra y se dice, se siente que está en el mar o a la orilla del mar, que huele como huele el mar, que ve peces, ¿no? La mímesis intenta hacer eso, poner en la mente y en los sentimientos, en las emociones del público una cosa que el público no tiene delante, pero que con esa mímesis, con esa imagen que el autor ha construido, es posible para el consumidor de la obra ver eso delante. A ver, chicos, ¿algún otro comentario? ¿Qué sucede cuando un autor no sigue como que la misma representación que otra persona, pero hizo su mejor esfuerzo en tratar de ser casi similar a la anterior representación? Me preguntas qué pasa. Ujú. No sé qué puede pasar. ¿Qué significa eso? Porque quiere decir que si hay algún O problema cuando sea, pasa eso. sí, o, Bueno, no, yo diría que todo lo contrario, no hay problema. Lo único malo que puede pasar es que la imagen se enriquezca o la historia se enriquezca. Mira, lo único malo que puede pasar, o sea, que lo demás que pase es buenísimo, pero ya esto es lo óptimo, ¿no? Que, que, que haya otro autor que ha visto con nuevos ojos la misma realidad, el mismo objeto, la misma persona, el mismo acontecimiento, y que lo vuelva a narrar o lo vuelva a pintar o que lo vuelva a esculpir o que haga una nueva película o qué sé yo, una nueva obra de teatro con él, y que se vean nuevos detalles de esa persona, de ese acontecimiento, etcétera, ¿no? O que se haga un cuadro nuevo de Simón Bolívar o de quien sea, y que uno diga, mira, Simón Bolívar tenía un lunar a la derecha de la boca, en este otro retrato no salía. Oye, este es más fiel o este es más ficticio. Pero de todas maneras es una nueva representación que nos da nuevas sensaciones, nos da nuevos detalles, enriquece la imagen que tenemos, ¿no? Esta nueva mímesis ah, imita más o imita menos, o yo no sé si deberíamos hablar de imita mejor o imita peor, porque lo que pasa es que eh, se suma a la anterior. sí, Mira, sino me que acuerdo he de, visto que en ciertos textos literarios, o sea, tratan de darle como que una adaptación a la sociedad de hoy en día, pero hay algunos comentarios de otras personas que la representación que hizo tal persona no queda tan clara en esta parte o no sigue el mismo sentido que en la anterior versión. sí, eso tiene que ver con un tema que vamos a ver dentro de no sé cuántas semanas que se llama reescritura. No siempre los textos se pueden volver a escribir. Y esto quiere decir, con textos quiero decir también pinturas, piezas musicales, teatrales, etcétera. Comenzaron los últimos 10 minutos. Eh, a ver, Mm.
Mira, que te iba a contar, no te voy a hacer esperar mucho, Hidalgo, eh, que te quería contar que, o les quería contar que yo tenía, bueno, tenía un compañero en idiomas, estudió idiomas, pero daba clases en la escuela de letras. Y cuando él empezó a dar clases en la escuela de letras, yo iba a su clase como alumno. No estaba inscrito, pero yo iba porque quería oír lo que él decía sobre literatura, porque teníamos larguísimas conversaciones sobre libros, etcétera. Y yo siempre quería oír lo que él decía. Y entonces hubo un día que un estudiante preguntó en la clase de primer semestre, este, preguntó algo así como, ¿cuál es la historia verdadera del mito tal? Por ejemplo, el mito de Sísifo. ¿Cuál es la historia verdadera? Entonces él lo detuvo y dijo, un momento, no existen mitos falsos y mitos verdaderos. Entonces, eso no existe. Existen versiones del mito. Por cierto, hablaban de literatura griega, ¿no? De mitología. Existen mitos, perdón, versiones del mismo mito. Para comenzar, esas historias no sucedieron realmente. Son historias ficticias, literarias. Es la creación de una mente humana. Eso no sucedió en la realidad. Y si sucedió, lo conocemos como obra literaria, no lo conocemos como una crónica periodística, ¿no? Ni como una biografía rigurosa. Entonces, lo que uno tiene que pensar con respecto a las versiones no es que si es falsa o es verdadera, es que nos enriquece. Cada nueva versión de un mismo rito, perdón, de un mismo mito, lo que hace es enriquecer el mito. Nos da nuevos detalles, nos da nuevas imágenes. En la escuela de letras todo el tiempo están hablando de la imagen. Eh, Nos da nuevas imágenes, ¿no? Si usted tiene el mito de, qué sé yo, de Penélope, que tejía esperando a su marido para que los otros no vinieran y se quisieran casar con ella, porque ella les dijo, yo voy a tejer esta tela y cuando termine, bueno, decido con quién de ustedes me caso. Y en realidad lo que ella quería era dar tiempo que llegara Odiseo, que había ido a la guerra de Troya. Si un día viene otro autor y expone una nueva versión de ese mito, si es que esto es un mito, lo que vamos a hacer es conocerlo mejor. No que, ay, mira, tú sí eres farsante, te estás escribiendo una mentira sobre Penélope. No. Entonces, es una nueva escritura de un mismo relato antiguo o reciente, pero hay una nueva versión. Lo que pasa es que aumenta nuestro conocimiento y nuestro placer y nuestro disfrute de esa historia. Eh, Falta, no sé cuánto falta, pero estaba esperando Hidalgo. Entonces, cada representación que existe tiene su valor propio sin importar las otras representaciones, las otras Sí, señor. mimesis. Sí, Ok. señor, claro que sí. Sí. Hay representaciones ya hechas antes que se separan mucho, que dicen, no, esta es la historia de fulanito. Hay una historia de fulanito que conocemos, pero esta cuenta tantas cosas diferentes que uno dice, no, esta historia es la misma, sí, pero esta se constituye en una cosa tan independiente que, bueno, tiene rasgos, sí, hay sus conexiones, por supuesto, pero puede convertirse en una historia nueva, una obra diferente, y puede estudiársela sin tomar en cuenta esa conexión, ese parentesco que tiene, ese origen que tiene en la otra historia. Sí, sí, eso puede suceder. Arias, también estaba esperando para decir algo. Ana, yo solo quería comentar que sobre lo que mencionó de la validez de las versiones nuevas, que me recordó al texto de Gilgamesh, que lo leí Sí, hace tiempo, que el texto de Gilgamesh originalmente era como una historia que se pasaba de generación a generación a través de relatos claro. contados. No era To- el- escrito, y cuando llegó a lo escrito ya había sido modificado tanto que ya no se acercaba ni a la versión original. Y no se sabe cuál es la Ciertamente. versión original porque no hay no había nadie vivo que pudiera contar la versión original.
Ciertamente, qué bueno ese ejemplo. Y eso pasa con las mil y una noches también. La literatura oral en general, y pasa todo el tiempo, sigue pasando. Cada vez que alguien graba nuevamente una canción, aunque sea de un cantante reciente, como por ejemplo una versión de Giordano, le agrega un toque, aunque no cambie la letra. Lo pone a sílabas más largas, qué sé yo, le agrega una notita por aquí, un arreglo, se llama eso en música, una notita por aquí, una notita por allá, o qué sé yo, hay un momento en que se separa de la música original y empieza a cantar de su manera. Gilberto Santa Rosa hace eso todo el tiempo. Está cantando con Franco De Vita, por ejemplo, y de repente empieza a cantar como canta él normalmente, ¿no? Se separa de la letra y la música que escribió Franco De Vita, aunque Franco De Vita esté ahí presente cantando con él, y hace una modificación, una mímesis nueva de la obra anterior, y eso tiene sus valores y es apreciado. Claro, se mantiene, que se mantenga la esencia ya es suficiente como para que se considere válido. Sí, claro, claro. Que en el arte es así, es arte, no es historia, no es la ciencia de la historia, que se esfuerza precisamente por la precisión de los detalles, por la verificación de si esto es cierto o no, y si existen documentos, y si existe base para creerlo o para no creerlo. No, el arte es precisamente la libertad con respecto a eso. Eh, yo puedo contar la historia de Napoleón cuando era niño y de dónde saqué yo los datos para saber cómo era Napoleón y cómo hablaba cuando era niño, y qué cosas hacía, cómo jugaba, a qué escuela iba, si es que iba a la escuela, etcétera. No, eso me lo permite la libertad del arte. La historia no me permite contar cómo era Napoleón, a menos que existan documentos con los cuales uno pueda decir, aquí está la base de esto. Yo no lo estoy inventando, esto sucedió porque aquí lo dice. Y está certificado, está comprobado que este documento es auténtico. No lo puedo decir. Y mucho menos lo puedo decir como obra de arte. Para decirlo como obra de arte, me mudo de la historia para el arte. Me mudo de la ciencia para el arte. Y entonces ahí escribo mi poema, escribo mi pieza musical, mi obra teatral, etc. A ver, ¿cuánto queda? ¿Cuántos minutos quedan? Que me da nervio que los que están pidiendo la palabra. 2 minutos. 2 minutos. A ver, Tinis, todavía tienes la mano levantada. ¿Alguien más falta? Bueno, este, cuando vean el video que preparó la profesora Machuca y toda la clase que ella preparó sobre esto, van a ver más rasgos de la mímesis, que es un concepto que comenzó antes de Aristóteles, pero Aristóteles es de los que más lo analiza. Eh, Uno lee la obra de Aristóteles con respecto a esto y se dice, oye, mira, este señor lo pensó todo, pero después de Aristóteles ha habido más, se ha escrito más al respecto. Bueno, entonces, La verdad es que él enfatizó mucho, soy yo, profe, Acevedo. Ahora que lo menciona, él enfatizó muchísimo sobre la importancia de la creación del arte, pues. Estábamos sí, ahí hablando de ese tema, Aristóteles. Perdón, queda un eh, minuto, menos de un minuto. minuto, ok.